Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video. Mi nombre es John Jairo Ortiz, soy estudiante de agronomía y el día de hoy, este video, vamos a dar desarrollo a la tarea 3 del bloque A de preguntas de microbiología de suelos. Esta tarea se nombra distinguir los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. Dentro de esta tarea hay una pregunta que dice: ¿cómo ocurre la fijación biológica del nitrógeno? El nitrógeno tiene un ciclo, eso quiere decir que es algo que es un proceso que vuelve y vuelve y vuelve infinitamente, y es que el nitrógeno pasa de la atmósfera al suelo, a la litosfera. O sea, eso quiere decir que pasa del aire al suelo y nuevamente ocurre lo mismo, del suelo al aire y del aire al suelo. Eso es el ciclo biológico del nitrógeno, un ciclo que es atmósfera y litosfera. Entonces aquí dice que la fijación del nitrógeno es un proceso que implica la transformación del N2 atmosféricos en nitrógeno, relativamente no reactivo en sus compuestos más reactivos. Eso quiere decir que cuando el nitrógeno pasa de la atmósfera, ¿sí?, a la litosfera del suelo, tiene unos pasos. Entonces, el primer paso que él tiene es la fijación, que es cuando se convierte en las bacterias que lo ayudan, es bacterias como el Azobacter, bacterias como los Rhizobium, otro tipo de bacterias pueden ser los Clostridium. Entonces, ellos hacen que esa fijación pase a la amonificación, o sea, que convierta ese nitrógeno atmosférico en amonio, en nitrato de amonio. Después de que pasa de la fijación de nitrógeno a nitrato de amonio, de ahí pasa a la nitrificación, o sea, fijación, que es cuando pasa de la atmósfera al suelo, lo convierte en amonio, nitrato de amonio, que eso sería el segundo paso, que sería amonificación. Después de que el nitrógeno se convierte en amonio, después lo convierte en un nitrato, ¿sí? Y después de que se convierte en nitrato, lo convierte en nitritos, ¿sí? Entonces ese más o menos es el proceso. Cuando el nitrógeno pasa del amonio al nitrato, hay unas bacterias que lo ayudan a hacer este proceso, como son las bacterias de nitrososificadoras, ¿sí? Hay otro tipo de bacterias también como llamadas nitrosomonas. Otro tipo de bacterias serían la nitrososfira, la nitrosobacter. Esas son las que convierten el amonio en nitrato. Cuando ya se encuentra el nitrato de amonio, ¿sí?, el nitrógeno se convierte en nitrato, bacterias como las Enterobacillus y las desnitrificantes, bacterias desnitrificantes, lo convierten ya en la desnitrificación. Entonces aquí dice que químicamente la fijación del nitrógeno consiste en dividir el triple enlace del nitrógeno y reducirlo en amoníaco, o en amonio prácticamente. Después de ese proceso del nitrógeno, se denomina ya lo último, cuando ya es la desnitrificación, que ya es cuando ya se vuelve más asimilable para las plantas. Aquí podemos mirar en esta gráfica cómo el nitrógeno pasa de la atmósfera, aquí es cuando se fija el nitrógeno, pasa a las plantas y empiezan las bacterias a hacer ese proceso se puede decir que de los pasos, los que ayudan a que ese nitrógeno empiece a descomponerse o a pasar de la fijación a la amonificación, después a la nitrificación y por último a la desnitrificación. Entonces, pues aquí tenemos cómo es el ciclo. Aquí es donde lo vuelve y lo convierte otra vez en nitrógeno cuando vuelve a la atmósfera, y este sería todo el ciclo del nitrógeno.
Entonces aquí podemos pues, ver las bacterias, cómo lo van pasando de una etapa a otra para hacer respectivamente el ciclo del mismo. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno? El nitrógeno tiene mucha importancia porque resulta que el nitrógeno primero es un fertilizante de suelos, ¿sí? Naturalmente también sirve para la nutrición de las plantas, ¿sí? Y la nutrición de las bacterias. Entonces eso sería como el ciclo total del amonio, del nitrógeno. Tipos de fijación biológica del nitrógeno, pues tenemos varios tipos de fijación biológica del nitrógeno, que es de forma libre, que es cuando las bacterias usan la fuente de nitrógeno para los cultivos, ¿sí? Ya bien sea de arroz, de lecho, soya, bueno, eso dependiendo del tipo de cultivos. El tipo de fijación del nitrógeno por la parte simbiótica. Entonces las bacterias simbióticas son huéspedes de las raíces y forman nódulos, acumulando en ellos el nitrógeno atmosférico y convirtiéndolo en amoníaco. Entonces ya es cuando lo empiezan a hacer los pasos que veíamos anteriormente de la fijación del nitrógeno. Entonces después de que lo convierten en amoníaco o en amonio, la planta lo utiliza para su crecimiento y lo libera al suelo a partir de los nódulos, que son las bacterias, rotos tras su muerte, tras la muerte de la bacteria. Sin embargo, estas bacterias no hacen el favor a cambio de nada como cualquier otra simbiosis. Las bacterias se alimentan de los carbohidratos producidos por las plantas, es decir, por los azúcares, y pues toman el carbono. El otro tipo de fijación biológica del nitrógeno es la fijación por asociación, que es cuando las bacterias asociativas que están en los cereales a partir de la vía libre, que pueden adherirse a las raíces como huésped, y se trata de generar como los Azotryphium y este otro tipo de bacterias como los Acetobacter, los Azoarcus, y están estrechamente relacionados con el trigo, con el arroz, con el maíz, con la caña de azúcar. En estos tipos de cultivos se encuentran este tipo de bacterias, que es por asociación. Entonces, ese pues sería más o menos el ciclo del nitrógeno, la fijación, el ciclo por la fijación. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que pasen un feliz día.